Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Bienvenidos a un episodio más de Story Time. Tengo el gusto de tener a una jovencita aquí conmigo, Damaris. Bienvenida. Como no sé qué adjetivo era que le gustaba, porque antes de grabar como que hay un adjetivo ahí que no estaba de acuerdo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Alex. Me han dicho que sos fan del podcast. Sí, claro, ya vi todos los episodios. Ah, sí, los 19. Así es. Ay, está bien, porque son 12 lo que... ¡Atrapada! No, bueno. Mira, hoy la idea del podcast es dar historias que nos tocaron en su momento, que nos golpearon en su momento, que nos hicieron crecer como personas y que también nos hicieron entender los procesos de Dios, y que a pesar de que pareciera que no, pero Dios estaba ahí cuidando de nosotros y Dios nos tenía. Pero que también a través de estas historias personas puedan ser bendecidas, que escuchen que hay alguien más, que probablemente ahorita hay muchas personas viviendo lo que ya se vivió, y que les va a caer fresco escuchar que alguien ya pasó por ese tema. Y antes de darte la palabra, quizás para abrir el tema, vamos a hablar del divorcio en las iglesias. El tema, si lo puse bien, como lo he pensado, es mi primer San Valentín divorciado. Y es bien curioso porque en el episodio 6 hablo un poco, porque yo ya lo pasé también, el divorcio. Y es bien curioso leer el episodio tiene casi 300,000 vistas, o más de 300,000 vistas, el clip en TikTok. Y tiene una infinidad de comentarios entre personas, muchas, que están ahorita atravesando un divorcio, que ya lo pasaron. Muchas de ellas denotan que están sufriendo, que la están pasando difícil. Otras que están entre que quizás van a empezar. Pero hay muchas otras, y eso es lo que me llamó la atención, que están condenando el divorcio, que están menospreciando y discriminando a la gente que ya se divorció. Entonces, el divorcio es una cuestión real en las iglesias. El divorcio es una cuestión que sí está pasando. Que ya sabemos lo que la Biblia dice de eso, pero yo creo que como iglesia no estamos en condición de señalar y de apuntar y de hacer sentir mal a aquellos que lo están pasando, que se equivocaron, que tomaran mal la decisión, cualquiera que fuera el contexto, por la razón por la que tomaron la decisión y salió mal. No es nuestro deber señalarlos y regañarlos, ayudarles a que se puedan reintegrar y a enseñarles que Dios está con ellos también, porque solo el que ha pasado por un proceso de divorcio, como yo, y hoy van a escuchar un poco de la historia de Damaris, saben lo difícil y que es, lo que se sufre, la montaña rusa de sentimientos que hay a lo largo de una separación. Y eso, lo que uno más desea es que aquellos amigos cercanos, y sobre todo los que están cerca de Dios, se acerquen a uno con brazos de amor como lo haría Jesús, y nos den una mano y puedan ayudarnos a salir del hoyo. Lastimosamente en esos comentarios yo encontré miles buenos comentarios, pero encontré muchos señalando, hablando cosas malas, como si eso no fuera real. Señores, hay pastores, hay gente normal, ministros que están pasando por esa situación, necesitan una mano. ¿Saben qué tenemos que hacer? Corregir y preparar a esta generación que ahorita empiezan a tener noviazgos y que están pensando en casarse en un futuro, preparar a esa generación para que no pasen los mismos errores y que el divorcio no sea una opción. Pero para eso hay que preparar antes, y como iglesia hay que unirnos y no desunirnos. Perdón que hable así, pero es necesario que sí se diga porque es una realidad. Habiendo dado este contexto, yo ya no voy a hablar de mi historia, quizás solo mencionarte que sí recuerdo y tengo muy presente mi primer San Valentín de cuando yo ya estaba divorciado. Y para mí, quizás porque mi separación fue en mayo de 2013, ya para febrero de 2014 habían pasado muchas cosas. Con mi ex esposa habíamos intentado regresar, salió mal. Más adelante volvimos a intentar, salió mal. Y para febrero traía yo esa carga de que había salido mal. Yo ya
justo entre esa fecha de enero-febrero, yo había tocado fondo emocionalmente con respecto al divorcio. Y fue una parte un poco extraña. Nunca fui muy dado a la celebración, pero de repente ves que todo el mundo anda hablando, mandándose cartitas, regalitos y todo, y vos ya no tenés con quién. Y es como raro, ¿verdad? Pero al menos así lo viví yo. Pero como hoy no se trata de mí el episodio, solo quería dejar esa imagen. Hoy quiero conocer tu historia, así que como dice Barak, Damaris, cuéntame tu historia. Bueno, pues, yo crecí en una familia cristiana. Mi familia es... Solo acércate más el micro. Ahí. Móvelo así como querrás, solo para que te quede cerquita. Ahí estás. Bueno, yo crecí en una familia cristiana. Vea, yo desde que me acuerdo, mi familia es cristiana, pero crecimos en una iglesia un poquito conservadora. El divorcio no es una realidad desconocida para mí, no lo era de pequeña. Yo tuve parientes muy cercanos que en su momento se divorciaron. Pero sí, en ese momento yo también viví un poco el rechazo que el divorcio en las iglesias genera. Porque creo que las iglesias tienden a ver mal al que se divorció. Es cierto, es un error. Y no es a lo que la Biblia te llama o no es a lo que Dios te llama cuando te casas con alguien. Pero también creo que ya tú la estás pasando mal. Bueno, yo estoy en ese proceso justo ahorita. Tú la estás pasando mal. O sea, porque a ti se te cae un mundo de ilusiones, una historia, un plan de vida y te toca regresar, o sea, y ser funcional en el mundo real, laboral, ¿vea? Porque tenés que seguir trabajando, tenés que seguir haciendo tus cosas, a la par que estás pasando un duelo emocional muy difícil. Al yo crecer en una casa cristiana, a pesar que yo no lo era, ¿verdad? Yo durante muchos años navegué como en una doble vida, ¿verdad? De mantener ahí a mis papás medio felices y de vez en cuando, pero por otro lado viviendo como yo quería vivir. Y claro, yo cuando llegué a la idea de casarme, mi relación con Dios era, si no es casa, nula, ¿verdad? Entonces, claro, nos casamos sin dirección, nos casamos sin guía, nos casamos sin ninguno de los dos pedirle al Señor o decirle al Señor si eso era lo correcto para nosotros. Cuando los problemas llegan, por muchas razones, ninguno de los dos sabe qué hacer, ¿me entiendes? Porque pues en ningún punto de nuestras cabezas y de nuestro plan Dios estaba. Y yo llevaba muchos años, unos 12, 13 años fácil, sin Dios en mi vida. O sea, decidiendo a mi voluntad, haciendo las cosas a mi estilo, haciendo las cosas en mi creencia o la forma en la que yo creía que se debía hacer. Entonces, claro, cuando tú estás en esa situación, tú volves una separación, una guerra. Entonces tú empezás a vivir en tu casa una guerra. Porque tú no tenés la noción de qué es lo que Dios te manda dentro del matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando llega la separación, yo me alejo más de Dios todavía, porque me empiezo a sentir como a la deriva. Creo que los primeros meses de la separación yo me sentía como en un océano gigante, flotando yo solita, mientras tenía a la par que ser funcional, porque pues tenés que tener un trabajo, conservar tu trabajo, funcionar en el mundo real, de adultos reales, ¿verdad? Y me sentía yo excesivamente a la deriva, o sea, o sea, en un momento yo llegué a sentir y dije, mi vida aquí ya se acabó, porque yo después de esto, ¿yo qué hago? Y era porque también creo que al yo crecer en una iglesia había aprendido que un poco los divorciados traían el estigma, ¿verdad? De, es divorciada o es divorciado. Y en ese proceso en el que yo floté un poco en el mar de las dudas, recuerdo que hablé con un pastor muy, muy querido para mí, y yo le dije, mire, yo no sé cómo acercarme a Dios de nuevo, porque yo me siento navegando en el mar, ¿verdad? Y recuerdo que él, en uno de esos momentos, en una de esas conversaciones que tuvimos, él me dijo,
a veces las iglesias tratamos más fácil al que viene que mató a alguien, al que viene que fue delincuente, al que viene que cometió, es cierto, no hay pecados grandes y chiquitos, no, pero digamos el que ha cometido faltas a la sociedad un poco más complejas, lo aceptamos más fácil en las iglesias que el que viene divorciado. Y justamente yo así me sentí durante mucho tiempo. Yo me sentí como, ¿ahora yo qué hago con mi vida? O sea, ahora yo qué rumbo le da a mi vida, cómo yo claro, y lejos de Dios sobre todo, porque yo era tan orgullosa que yo decía, yo tengo que salir de esto yo sola. Tengo que salir de esto por mis méritos, tengo que salir de esto porque nadie vea que me derrotaron o porque nadie vea que me equivoqué. Y creo que Dios fue como quebrándome el orgullo mes a mes, vez a vez, hasta que yo un día dije, no puedo más. O sea, un día me derrumbé emocionalmente. Creo que fue la primera Navidad que yo ya estaba separada, que yo dije, ok, ya no sé qué más hacer. O sea, mi vida, aquí esto es un caos, es un desastre. Y en ese camino yo, justo un par de semanas después de Navidad, yo empiezo a escuchar de la iglesia, de acá, de Torrefuerte. Y yo al inicio dije, no, es que no es una iglesia lo que yo necesito. Y yo ni siquiera Dios, no, yo decía, no necesito, yo lo que necesito es ir a terapia y trabajar esto con un psicólogo y etcétera, y lo hacía, empecé a ir a terapia, empecé a tomar como ciertas terapias que a mí me ayudaron mucho para procesar esa sensación, pero yo sentía que a mi corazón le faltaba algo, porque me sentía como quebrada, ¿me entendés? Porque yo decía, en un entorno donde toda mi familia es cristiana, donde mucha gente que yo conozco es cristiana, yo decía, yo soy la divorciada, yo soy la que se equivocó, e incluso durante muchos meses yo traté de sostener esa relación justamente por eso, porque yo no quería ser la divorciada, yo no quería ser la que se había equivocado, ¿me entendés? Porque yo decía, ¿cómo voy a salir yo al mundo así? A mi edad, y aparte que pues yo me había casado un poquito más grande, entonces yo decía, a veces cuando nos casamos jóvenes decimos, bueno, pues es un error de juventud, ¿verdad? Pero cuando te casas más grande, tal vez más maduro, o que vos crees que sos más maduro, como que te pega un poco más, porque vos decís, o sea, a la mitad de mi vida, ya adulta, joven, y entonces yo dije, peor aún, reconstruir mi vida es muy difícil. Pero en ese proceso creo que llegó un punto donde cuando yo me derrumbé, tuve que entregárselo a Dios y dárselo a Él y decirle, tenés que, yo recuerdo que la primera vez que yo le oré a Dios sobre este tema, yo le dije, tenés que tomar el control de la situación porque yo no sé qué más hacer, ¿me entendés? Porque yo mira, yo vivía muy envenenada, tenía muchos sentimientos de rencor, de amargura, de dolor, muchas cosas que mi corazón albergaban y que claro, no me daban paz. Porque si tú tienes tu corazón lleno de amargura, lleno de rencor, lleno de odio, no vivís tranquilo, ¿me entendés? Porque tu cabeza está todo el día pensando y diciendo si es que a esta persona le pasara esto, si a esta persona le pasara lo otro. Entonces tú no vivís en paz. Y estás atravesando un duelo, estás atravesando tu vida adulta normal, donde tenés que cumplir con tus actividades y de paso estás con tu corazón envenenado, es muy difícil. Cuando yo llego a la iglesia la primera vez, después dame un momento ahí. Cuando... desde que tú te separas, porque para la aclaración, para aquellos que no lo han vivido y esperamos que no lo vayan a vivir, una cosa es separarse y luego empieza el proceso de divorcio, que ese es, como decimos en buen salvadoreño, otro pisto, que es, o sea, otra cosa, que ese proceso es bien engorroso, es caro, y si no hay un acuerdo es lo que se extiende el tiempo, sí. O cuando hay hijos de por medio se extiende aún más. Bueno, desde que te separas hasta este momento que me contás que estabas buscando una iglesia, ¿cuánto tiempo había pasado? Había pasado aproximadamente 4 meses. Ok, y vos te habías alejado de Dios. Sí. Vale. Ok, el día 1, el día que ustedes como pareja dicen, mira, la verdad que hasta aquí, al día siguiente, ¿qué sentiste? ¿Qué sentimientos recordás?
Mira, me acuerdo que me levanté con un gran sentimiento de hueco, como con un hueco en el estómago. Ujú. O sea, me levanté y yo dije, va, ¿y ahora yo qué hago? Y me acuerdo que me desperté en casa de mis papás. Esa noche había llegado yo ahí y en la mañana dije, yo no sé qué hacer. O sea, en la mañana mi primer pensamiento fue, yo no sé qué hacer. O sea, a pesar que yo me consideraba muy inteligente, me consideraba muy lista, me consideraba muy capaz, pero yo me levanté ese día y dije, ¿yo qué hago? ¿Y en tu cabeza pasaba por la mente una posibilidad de ver si se arreglaban o definitivamente No, ya no había no? posibilidad, Ujú. ¿verdad? Ya no había posibilidades, ya mi cabeza no lo contemplaba. Yo creo que en ese punto ya lo que había entre nosotros era mucho rencor, era mucho Ujú. dolor, era mucho resentimiento, y yo sabía que la reconciliación no era posible. Ujú. Eso yo lo tenía claro desde esa mañana que me levanté, que recuerdo perfectamente fue un domingo. Ujú. Pero entonces yo dije, recuerdo que ese domingo a la tarde yo dije, ok, mi vida loca empezó. Así. Y entonces de fiesta para un lado y para el otro, y saliendo y yendo y viniendo, porque no quería estar yo sola, en silencio, con mi cabeza. Sabes que mi divorcio, aún siendo cristiano, pero cuando el día siguiente te preguntaba, porque el día siguiente para mí fue así de raro, rarísimo. Como que estás en una nube o no sé, como que estás mareado porque como que estás reacomodando todo otra vez. Y la verdad que nunca lo había visto en esa perspectiva. Pero yo sí tuve ese periodo como de 2 meses y medio o 3 meses que me quería desquitar con todo el mundo. Una vida loca, pues. Y que quería... O sea, decía, no, si realmente no, el amor no existe. Yo no me resentí con Dios porque yo decía, al final yo fui el que decidí casarme. Yo tenía mis razones para pensar que estaba bien casarme a los 21 años y divorciarme a los 22. O sea, obviamente no quería divorciarme. De hecho, fue mi oración. O sea, Dios, yo no me casé para divorciarme. Pero sí tuve esa época en la que, y creo saber, obviamente, qué era que en ese descubrimiento de esa montaña rusa de sentimientos, que ya me vas a decir cómo la viviste vos, pero que un ratito estás bien, otro ratito, al menos yo como hombre, imaginando cosas que quizás me va a cambiar más rápido por alguien. Ella era bonita, ella sí va a encontrar a alguien, yo de aquí que encuentre a alguien, cosas que uno de hombre piensa, pero que emocionalmente te juegan y te ponen mal, o decir... O sea, tal vez hay una posibilidad, no, pero qué vergüenza, y que sé yo, o sea, pero de un día puedes vivir todas esas emociones. Buscando llenar ese vacío fue que yo llegué a esa vida loca también. Y como de buscando encontrarme otra vez, pero me duró 3 meses. A mí me duró, creo que como 4 o 5 meses. Pero justo creo yo, mira, yo hoy haciendo memoria en ese tiempo, creo que al mes de esa separación Dios empezó a tratar conmigo. Uh-huh. Lo que pasa es que yo me hice la sorda. Uh-huh. Entonces, porque yo recuerdo que muchas cosas empezaron a estallar, porque muchas cosas empezaron a salir de problemas y situaciones que habíamos tenido, y entonces empezó como a aflorar muchas mentiras, muchas cosas que habían lastimado, ¿no? No solo a nosotros como pareja, a la familia de él, a la familia mía. Y era muy difícil. De pronto yo me sentía muy culpable porque yo decía, ok, vea, cuando tú te divorcias tenés que entender que el divorcio, al igual que el matrimonio, son 2 personas. Que 2 personas que no pudieron o que no saben llevar adelante una vida de pareja. La vida de pareja no es fácil. No. Y yo ahora lo digo, yo entiendo que la vida de pareja, siendo cristianos, es difícil. Imagínate no siéndolo. Damaris, te voy a hacer una pregunta. Si la querés decir, si no lo cortamos. ¿De qué edad te casaste vos? Yo tenía 32 años. Okay. Bueno, yo me casé de 21. Mi idea del matrimonio a los 21 era una película de Disney. Yo pensaba que así iba a ser el matrimonio. O que así debía ser. Como
levantarte en las mañanas y que están como bailando, sirviéndose el desayuno y que le pones así la mano y le pones por debajo y sonríen y se dan un beso y se sientan y hay florecitas y cantan los pajaritos y que todo es amor. O sea, yo sí, o sea, no tal cual, pero sí pensaba que si no era un matrimonio así, si no eran así de felices y si discutían, ya eso estaba mal. Entonces, claro, cuando empezaron a pasar un montón de cosas, lo que acabas de decir es una gran verdad. Convivir entre parejas es un reto que incluso con muchos años, ese reto sigue y sigue y sigue y es un reto diario, básicamente, ¿verdad? Pero quería saber cómo lo habías visto vos. Sí, mira, yo venía de una casa, mis papás, cuando yo me casé ya tenían como unos 33 años de estar casados. Yo sabía que no era fácil, porque yo lo había visto en mi casa, ¿verdad? Que no era fácil. Mis papás tienen temperamentos muy diferentes, muy, muy contrastantes. Entonces yo sabía que la convivencia no era fácil. Uh-huh. Pero yo nunca vi un problema muy grave entre mis papás, una cosa muy difícil. Los dos eran cristianos desde que yo nací, ¿verdad? O antes. Entonces yo sí tenía la idea que podía ser complicado, pero pues cuando yo me doy cuenta en mi propia situación que es complejo, yo en ese momento no hilo cuál es el elemento diferenciador. Y es que era el Señor. Tener a Dios en tu matrimonio cambiaba las cosas. Entonces, claro, en el de nosotros no estaba. Y ninguno de los dos tenía interés en que estuviera. Ninguno de los dos se esforzó porque estuviera. Entonces, cuando yo me separo yo me separo en septiembre. Entonces, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, yo dije, ok, viva la soltería y démosle, ¿verdad? Y empiezo a vivir una vida... Exacto, empiezo a vivir una vida llena de excesos, una vida llena de malas decisiones, una vida llena de muchas cosas. Lo que pasa cuando no está Dios en el centro. Y Dios ¿no? empieza a tratar conmigo, pero yo me resistía. Uh-huh. Entonces Dios empieza como a llevarme por ciertas circunstancias donde estaba tratando de atraerme hacia Él. Y yo ponía siempre un freno. Y yo decía, yo no necesito esto, porque le tenía miedo justamente al juicio. Entonces yo decía, yo no puedo ir a la iglesia porque ¿cómo le explicas a la gente que estás divorciado? O que te estás divorciando o que no fuiste capaz de sostener una relación. Entonces le tenía mucho miedo al juicio, pero Dios estaba trabajando conmigo. ¿Lo veo hoy o lo entiendo hoy? Sí. Sí veo las pruebas de ese momento. Porque Dios empezó como a llevarme. Y creo que la primera gran prueba fue que todos esos meses, a pesar de mis excesos, a pesar de muchas malas decisiones, Dios siempre estuvo ahí. Proveyendo, cuidando mi trabajo, cuidándome a mí incluso de muchas malas decisiones. Y en cierto punto como mi conciencia estorbándome, ¿vea? Como diciendo, esto que estás haciendo no está bien, esto que estás haciendo no lo deberías hacer. Y ¿sabes lo curioso? Yo recuerdo perfectamente que los primeros días de diciembre yo vi una transmisión en vivo de la iglesia. Y yo escuché lo que estaban diciendo. Y yo dije, yo quizás necesito eso. Uh-huh. Fue la primera vez que, después de separar, que yo dije... Quizás eso es lo que yo necesito para que mi vida tenga un mejor rumbo, para que mi vida dé un giro por completo. Y pasé durante semanas solo viendo los servicios en línea, con mucho miedo de venir, porque yo decía, ¿qué tal si la gente de la iglesia se lo toma mal? Y claro, eso influye mucho en el entorno en el que creciste. Yo venía de una iglesia un poquito diferente. Entonces le tenía mucho miedo. ¿Verdad? Le tenía mucho miedo, sobre todo a abrirme de nuevo y a decirle a alguien, me equivoqué, porque el tema es que, aparte, mira, yo creo que soy una persona que no sabe lidiar con el fracaso. Soy altamente competitiva desde mi trabajo, desde donde estudié. Mi personalidad es así. Entonces, claro, enfrentarte al mundo, a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos y decir, me equivoqué, no lo supe sostener, es muy difícil. Y entonces el orgullo te aleja de todo el mundo. Pones una línea, ¿ve? Y decís, no quiero cruzar de aquí. Pero Dios trabaja contigo
Y Dios poco a poco fue como quebrando mi orgullo. Poquito a poco. Pasaba una cosa, pasaba otra. Y yo poco a poco fui soltando esas amarguras que yo tenía. Cuando vengo a la iglesia la primera vez, yo dije, voy a llegar de último. O sea, me acuerdo, fue un miércoles, voy a llegar de último y no le voy a hablar a nadie. Entonces, y justamente así fue. y cuando ese día en la iglesia yo tengo, no recuerdo la fecha exacta, pero sí tengo grabado la frase, una de las frases que yo escuché, y es que Dios liberaba. Y recuerdo que creo que Alex, cuando estaba orando, dijo, Dios libera y Dios te llena. Y yo justamente ese día, yo dije, yo quiero que Dios me quite todo esto, todo este rencor, toda esta amargura, todo, porque ya ni siquiera era resentimiento, ya eso se había transformado en odio. Y en un sentimiento, o sea, en un montón de sentimientos negativos que yo tenía. Y yo recuerdo perfectamente cuando yo toqué fondo, que yo le dije al Señor, tenés que hacerte cargo de mi vida porque yo no sé cómo vivir. ¿Me entendés? Yo no sé cómo reinventarme, yo no sé cómo empezar otra vez, yo no sé cómo ser la divorciada de nuevo o ser la soltera de nuevo. No sé cómo hacerlo. Y entonces yo le tuve que entregar al Señor todo eso, pero, o sea, el Señor me trabajó a mí 4 o 5 meses, donde fue poco a poco llevándome ahí. Y me pasó, por ejemplo, yo recuerdo que había escuchado hacía muchos años en alguien que el divorcio era pecado. Entonces yo decía, pero es que ¿cómo puedes ir a la iglesia estando separado en un proceso de divorcio si desde ahí es pecado? Entonces, eso también ponía un freno para ¿Sabes mí. qué? Ahí es donde yo pienso un poco con lo que abrí. Jesús habló, creo que no. Sí, creo que sí, hay un párrafo donde Jesús habla sobre eso. Y luego en el Nuevo Testamento hay recomendaciones o lo que Pablo considera cómo se debe tratar el matrimonio, que si hay infidelidad, si es válido, pero que no te puedes volver a casar hasta que la persona se muera. O sea, son un set de cosas. Pero con el trato, o sea, y por eso yo empecé diciendo el episodio, eso ya lo sabemos porque está en la Biblia. Pero con el trato hacia la persona que está divorciada, que muchas de las personas que comentaron ese clip lo hacen ver como son no, es que bárbaro, es que no sé qué, para qué se casan, y que yo me imagino entrando Jesús y que yo le dije, Jesús, yo soy divorciado. Jesús no, o sea, yo me imagino Jesús me va a dar un gran abrazo, sí, me va a abrazar y claro, o sea, Jesús sabe que la regué. Jesús va a saber que yo cometí el error, Jesús va a saber todo, pero Jesús no está para condenar. Jesús está para esto. Y lo recuerdo porque hay un episodio en la Biblia donde está la mujer, era la prostituta, creo, que Jesús escribe en el suelo. Y es donde les dice la famosa frase, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A mí me gusta decir que si vos señalás, con un dedo apuntás, pero estos 3 te apuntan a vos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? O sea, que ojito que lo que vos estás criticando, pero uno no es perfecto, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, yo dudo que Jesús me marginara a una persona por ser divorciada. Entonces creo que es donde la iglesia y la gente de las comunidades de la iglesia deben abrazar un poco más a esas personas que lo hacen, ¿verdad? Mira, yo creo que es un poco de desconocimiento. Yo creo que es un poco de no tener una correcta interpretación a veces de la Biblia. Porque si alguien te saca el tema del divorcio a través de la Biblia, pero es que también la Biblia dice cuál es el pecado imperdonable. Y no es el divorcio. No. Y no es el homicidio. O sea, la Biblia especifica cuál es el pecado imperdonable. Entonces, al no ser el divorcio, el pecado imperdonable del que la Biblia habla,
no deberían las iglesias tratar al divorciado como el peor de los pecadores. Porque incluso, o sea, no hay pecado grande y chiquito, todos somos pecadores. Entonces, yo sí creo que una gran tarea de las comunidades cristianas y de los miembros de las iglesias es acuerpar. Lo que sucede es que el divorcio es una experiencia que no puedes entender hasta que la viviste. Y que nadie... O que tengas a alguien cercano que la está viviendo. Aún así creo que ni siquiera, fíjate. Es que te digo por qué pienso eso. Porque yo conocí personas que dijeron cosas de mí, ¿verdad? En general. Pero porque, digamos que de esa camada y de ese grupo grande de amigos, yo fui el primero, claro, porque lo hice más joven, ¿verdad? La cosa fue que con el tiempo, la hija de una de estas personas, de estos señores, se divorció al año y medio. Entonces, ¿qué pasó? Que lo que esas personas dijeron cuando a mí me pasó, ya no era, porque era más un mensaje de amor, de que no, es que mira, es que hay que abrazar a las personas. ¿Por qué? Porque lo que decís, cuando ya te toca o toca uno de los tuyos, la perspectiva cambia, es más de protección. O sea, esa es una realidad. Fíjate que yo escuché una vez una prédica de Dante Gebel, justo en este proceso, donde decía que porque las iglesias juzgaban, porque era justo como yo lo veía. Yo decía, si yo voy a una iglesia, es enfrentarme a yo soy la divorciada, enfrentarme a un juicio que, aunque suene feo como lo voy a decir, pero que tal vez en el mundo secular no enfrentás. Porque eso es una realidad. En el mundo, o sea, afuera, en tu trabajo, en el mundo que te rodea, nadie te va a decir como, ay, pobrecita, vea. No, o sea, es más, mucha gente te va a decir que bueno, ya era hora, no sé qué. Entonces, de hecho, de la gente secular, lo único, pero no hubo hijos. Pues no, hombre, mejor. Entonces, feliz deberías de estar, te dicen. Y por ejemplo, lo que yo te quería decir con la prédica antes, yo recuerdo que un día manejando, yo escuché esa prédica. Y esa prédica dice que todos rechazan al pecador hasta que el pecador tiene nombre. Sí. Hasta que el divorciado. Creo que ya sé cuál es. No es en la que Dante Gebel en la que él da una anécdota el ejemplo de una ancianita que ella le dice que el nieto es gay. Ajá, entonces es buenísimo. Y luego entonces él dice, o sea, el pecador deja de ser juzgado hasta que ese pecador tiene nombre, sí. Hasta que el divorciado es mi hija, hasta que el gay es mi nieto, o sea, hasta que le pones nombre. Sí, yo mucho tiempo antes de casarme, durante muchos años, yo pensé que la gente que se divorciaba era gente que no, yo decía, pero ¿cómo no vas a lograr arreglarte con alguien que querés, con quien querés estar? Pero es que la realidad del matrimonio y la realidad del divorcio es mucho más compleja. ¿Es una realidad que está sucediendo? Sí. Y es una realidad que las iglesias tienen que entender que sucede. Y que creo que muchos que hemos pasado por ahí tocamos fondo. Y creo que también cuando tocas fondo, tu única opción y tu única salida es ir hacia arriba y buscar arreglar en tu vida lo que no hiciste. Entonces, cuando yo decido empezar una relación con Dios y decido darle mi vida y decirle, yo recuerdo la oración que hice cuando yo le di mi vida al Señor y le dije, Señor, yo no sé cómo vivir, honestamente, o sea, ya lo intenté 30 y tantos años y no sé. Entonces, ¿sabes qué? Hazlo vos por mí, ¿verdad? Yo no sé. Y durante muchos meses, incluso estando en la iglesia, sí en consejería, sí en eso empezaron el discipulado de mujeres, pero yo mantenía como esa área de mí un poquito resguardada para muy poca gente, porque le tenía miedo un poquito al juicio, le tenía miedo un poquito a decir, ay, por esta se equivocó, vea. Todavía, o sea, yo no lo digo tan abiertamente en ciertos contextos porque... Mira, todavía. Lo que yo creo es que no, o quizás lo que yo aprendí es que no es algo de que avergonzarse. No, claro. Y creo que no es algo, creo que es una lección. Y tal vez es una lección que duele, porque es una lección muy dolorosa, pero es una lección que te cambia la vida si sabes aprender de ella. Porque si vos me preguntás al día de hoy si a mi vida no hubiese llegado a esa situación, probablemente yo seguiría alejada de Dios.
porque yo tenía en mi cabeza la idea que lo que yo lograba era por mí. Porque yo era súper autosuficiente, porque yo era súper independiente, porque yo era la más inteligente del barrio, porque yo era la más lista, ¿vea? Entonces, probablemente, sin haber atravesado esa experiencia, yo seguiría lejos de Dios, porque lo que sucedió es que, como estaba en el océano inmenso de problemas, nadando solita, mi única opción fue decirle, Señor, tenés que venir a rescatarme. Tenés que venir a rescatarme, porque yo no sé cómo hacer. Entonces, y yo pienso que decirle a alguien divorciado que su vida sigue teniendo propósito, porque también creo que a veces reducimos el éxito a tener una familia. Sí. Pero no es el éxito. O sea, sí es bonito tener una familia, pero no es el éxito. Porque puedes tener una familia en problemas, o una familia en pleitos, o una familia de apariencias. Entonces no sos exitoso, porque no sos feliz. Yo creo que el éxito, o por lo menos para mí en este punto de mi vida, es estar en paz conmigo misma. Ni siquiera con los demás. ¿Me entendés? Porque el divorcio te trae un montón de problemas. Montonazazo de problemas. Pero estar en paz contigo. Y decirle, Señor, vayamos un problema a la vez. Ahorita resuelvo esto, ahorita saco esto, ahorita hago esto. O sea, yo sí creo que sí, yo soy fiel creyente que la familia es un designio del Señor, es una creación del Señor y que es el modelo perfecto. Pero también creo que habemos algunos que tardamos más tiempo en entender cómo es vivir. Y en entender cómo poner a Dios en el centro de tus decisiones va a cambiar el orden de tu vida. Sí, y te vas a enfrentar a la crítica, sí, incluso de tu familia. ¿Te vas a enfrentar al juicio? Sí, incluso de tu familia. ¿Te vas a enfrentar a los consejos no pedidos? Sí, incluso de tu familia. Pero también te vas a enfrentar a una circunstancia donde ya lo perdiste todo. Y como hay un video muy famoso que circula en redes sociales, el que ha perdido todo también perdió el miedo. Sí, literal. Entonces, cuando tú descubres que tu vida en el Señor se va reconstruyendo y que tu vida en el Señor va teniendo nuevos significados, es más, o sea, es de verdad es increíble. Yo, por ejemplo, cuando hicimos el discipulado de mujeres, yo le tenía miedo al discipulado. Yo era la primera vez en toda mi vida, en 34 años, que yo hacía una actividad así. Y le tenía miedo porque era abrir tu corazón. Era contarle a un montón de gente que no conocías un poco sobre tu vida y tratar de juntas encontrar como qué era lo mejor para ti. Pero al contrario a lo que yo creí, realmente fue un discipulado que a mí me cambió la vida. Porque fue un discipulado donde yo aprendí que había muchas otras experiencias, que había gente que las había tenido. Y que cuando yo vi esas vidas reconstruidas, dije, ok, yo también puedo. Si ella pudo, yo también puedo. Y al final también, el propósito de este podcast es exactamente eso. Que gente que nos esté escuchando, te están atravesando, vos estás atravesando no ha firmado todavía el proceso, estás en el proceso. Exacto. Pero estás diciendo de voz viva, yo no te estoy obligando a decirlo, que encontraste a Dios, que encontraste que en ese proceso, que es una montaña rusa, tu fortaleza o ha servido para acercarte a Dios y que fortalezca tu relación con Él. Y es la idea. Quizás yo quisiera dejar dos pensamientos. Uno, y porque yo lo viví así durante mi periodo de separación, desde mi separación hasta mi divorcio pasaron 2 años. Entre ella y yo, hasta incluso en el día que llegamos a firmar, estábamos peleando. Durante ese periodo fue un periodo de mucho odio y rencor entre nosotros. De pensar que es tu culpa. No, es que es tu culpa, es que es tu culpa. De hecho, ese día en el juzgado que llegamos a firmar, esa era la posición, ¿verdad? Es que no estuviéramos aquí si no fuera por... Y teníamos días, meses de no vernos y hablar. Creo que lo que quiero decir es
que en tu corazón no haya resentimiento hacia esa persona. Y pedirle a Dios que te sane eso. Y el otro pensamiento que quiero dejar es, para la gente que escucha, es: si ustedes conocen a alguien cercano en su iglesia o en su familia que está atravesando una situación de divorcio, solo abrácenlo, acérquense, porque a veces eso, en medio de ese proceso, es lo único que a veces se necesita. Saber que la gente está ahí, saber que contás con ellos y saber que a través de ellos estás sintiendo también el amor de Jesús. Fíjate que quizás como para cerrar basado en mi experiencia, yo creo que tú puedes volverte una persona muy resentida en un proceso de divorcio, porque el matrimonio puede sacar lo mejor de ti, pero el divorcio puede sacar tu peor versión. Sí. Y yo creo que lo primero que tú le tienes que pedir al Señor cuando estás atravesando por una separación y por un divorcio, si tú ya decidiste que el divorcio es el paso que viene, por la razón que sea, porque es una decisión, no sé, por la razón que tú lo hayas decidido, es que el tiempo no te sana, el Señor te sana. Pedirle perdón al Señor por tus errores, pedirle perdón al Señor por las cosas que viviste y pedirle al Señor que te quite el rencor, que te quite el odio, que te quite la amargura, es realmente la forma correcta de sanar. El divorcio va a seguir pasando. Le va a seguir pasando a mucha gente en las iglesias, van a seguir llegando muchas personas a las iglesias divorciadas. Entonces, yo pienso que la gran lección quizá es que el divorcio, aunque no es lo ideal, porque no es lo que está dentro del modelo del Señor, sí es una oportunidad para que, como tú dijiste, notemos el amor del Señor, demos a conocer el amor del Señor. No tenemos que juzgar las razones por las que alguien lo hace, no tenemos que juzgar si hace bien o mal. Eso será una cuestión que la persona puede trabajar en la consejería con un líder espiritual, con un pastor, con un grupo de consejería, pero como miembros de la iglesia no es nuestra tarea juzgar y decir, no, es que no lo hubieras hecho, es que no, ¿verdad? Nadie se casa con la intención de divorciarse, absolutamente nadie. Nadie va y se para en un altar y firma ante un abogado para decir, ay, yo me quiero divorciar para ver qué se siente, ¿verdad? Mentiras, nadie. Entonces, sí creo yo que es un momento de sanar, es una forma en la que el Señor también te va a moldear y que el Señor va a hacerse cargo de tu vida, ¿verdad? Yo creo que mi gran lección después de todo este tiempo es que el Señor cambió mi vida. ¿Aún hay muchos problemas? Sí, ¿verdad? Sí, porque tampoco es que vos llegás separado a la iglesia y vos le decís, Señor, ayúdame por favor, y el Señor, mentira, no. Pero aún hay muchos problemas, aún hay muchas circunstancias, pero todas esas circunstancias las atravieso hoy en paz. Y las atravieso sabiendo que el Señor tiene el control, tiene un plan perfecto. Yo me agarré mucho de Filipenses 1:6, que dice que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del Señor Jesús. Esa fue como el pasaje que yo agarré para mí. ¿Me entendés? Que ese fue el pasaje como el que yo me abracé, la promesa de la que yo me abracé, de que no importaba lo que pasara, el proceso que estoy yo viviendo en este punto, el Señor lo va a perfeccionar. La Biblia dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. En esa voluntad tenés que descansar, sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea tu decisión, porque es lo único que te queda. Confiar en que Dios tiene el control y va a llevarte por su voluntad. Tengo una pequeña dinámica final. Te voy a hacer unas preguntas rápidas. Okay. Si tuvieras la oportunidad de cenar, dejando a Jesús de lado, porque creo que todos quisiéramos conocer a Jesús, ¿con qué otro personaje de la Biblia quisieras tener una cena? Con Pablo. ¿Con Pablo? Ah, mira qué interesante. Es ¿Por mi qué? apóstol. Mira, yo en mi proceso al inicio, las epístolas de Pablo fue lo que yo más leí. Y encontraba un montón de promesas para mí. Pablo siempre fue mi personaje favorito de la Biblia desde que yo estaba pequeña. Porque me gusta mucho su carácter, me gusta mucho cómo se ve en la Biblia y la autoridad con la que habla. Entonces yo cenaría con Pablo. Y si pudieras viajar a un evento bíblico, ¿a cuál sería? Al día de Pentecostés. Ok, pero esta pregunta que te voy a hacer va a ser controversial. Si pudieras convertir a un artista de música, ¿a quién convertirías? Mira, mi artista favorito
Era Daddy Yankee, ya se convirtió. Ya se convirtió. Ah, bueno. Sí, ya los dos que me El gustaban hermano más se Raymond. convirtieron. Sí, pero ¿Y vos, César? Espérate. ¿Y César? No, ¿Cuál? tengo un montón de artistas. Uno. Solo uno. Por la oreja de Van Gogh. No, no sé. Pero estoy muy en curva, en serio. Esa era la idea. Va. Está bien. Ahora, te tengo una. Aquí no importa que no cantes ni nada. Aquí la cosa es que divierta. Voy a hacer un pequeño círculo. Te voy a dar 4 palabras y vamos a intentar hacer una estrofa. ok, Sí. Entonces la primera palabra es corazón. ok. Que eso debe, lo que vas a cantar o lo que sea que lo vayas a hacer, tiene que llevar la palabra corazón. Tiene que llevar la palabra luz, perdón y amor. Corazón, luz, Amor y perdón. amor y Y perdón. entonces el ritmito va a ser. Yo te puedo ayudar con la melodía así. Vale aclarar que yo no canto. Nah, aquí nadie canta, yo no canto tampoco. Pero te lo puedo decir como quisiera hilarla. Dale. Porque es más fácil. Dame la primera frase. Te voy a decir con las 4 palabras como la pensé ahorita. Creo que tu corazón tiene que estar lleno de perdón para que vos puedas dar tu luz y tu amor a los demás. Ok, vamos, probemos. Llena mi corazón de tu amor, tu perdón. Otra vez. Llena mi corazón de tu amor y tu perdón y de tu luz. No me acuerdo, ¿qué más te dije? ¿Qué más te había dicho? ¿Dijiste la otra es que línea? te dije... ¿Cómo le dije? La segunda frase ya no me acuerdo qué dijo. No, te dije que tu corazón tiene que estar lleno de Tu amor y perdón. lleno de no, amor y lleno perdón. de amor. No, lleno de perdón para que ay, como Espérate, pero creo que ya logré que sea Va, ok. Tu amor Ajá. llena mi corazón De tu amor y tu de perdón. Tu amor y tu perdón. Quiero ser la luz que alumbra a aquel que busca más de ti. Oh, oh, oh. Ah, no, esa es otra. No, hombre, esa era pasarla bien, divertirnos un ratito. Gracias, Damaris. Ya vamos a ser de compositores. Contrátennos, por favor. Ya hacemos Escriban, jingles. manden mensajes para que jingles nos cristianos. No, gracias, Damaris, por venir, por aceptar, por la valentía, porque no es fácil hablar del tema, pero gracias por la apertura de hacerlo y que estoy seguro que esta historia le va a ayudar a alguien más. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, hasta la próxima. Adiós, gracias. Suscríbanse, dejen su like aquí, campanita, no sé qué, todo eso. En realidad, gracias al camarógrafo. Ah, y César, salí en cámara, viejo. No, ¿Qué? viejo. ¿Conozcan a Denis? ¡No! Viejo, vení. Sí, asoma. Vení, a cada rato te me dicen los que son fan, señoras que Todas las que querían Él es saber quién es César. Él es César, que quería convertir a la oreja de Van Gogh. Pero agachate que creo que no vas a salir aquí. Ese es Bien. César. La oreja de Van Gogh.